Bienvenidos a este canal, amiga de fe. Mi nombre es Flor. Bienvenidos a un día más de lectura bíblica de la palabra de Dios. El día de hoy estamos en el libro de Deuteronomio. Vamos a estar leyendo los capítulos 13, 14, 15 y el capítulo 16. Y para las personas que están aquí por primera vez, les dejo saber que estamos haciendo un plan bíblico de un año. Y bueno, pues para las personas que se quieran unir, no olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan de ningún video de esta serie de un año. Así que antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te doy las gracias por este día, te doy las gracias por este tiempo, por este momento, Señor, que tú me has permitido de estar aquí, Señor, de leer tu palabra y de poder compartirla a través de estos medios, Señor. Te pido que bendigas a cada una de las personas que se encuentra aquí en este momento y también a las personas que se van a unir más tarde y que van a ver estos videos más tarde, Señor, que tú las bendigas y que tú honres esa disposición que ellos tienen en su corazón de buscarte a ti, de buscar tu palabra, de querer conocer más acerca de ti, Señor. Te pido que obres en nuestros corazones y que seas tú, Espíritu Santo, fluyendo y guiándonos en este momento, en esta lectura, y que sea tu palabra la que transforme nuestras mentes y nuestros corazones. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a comenzar en el capítulo número 13. Si aparece entre ustedes un profeta o visionario y les anuncia una señal o un prodigio, en caso de que se cumpla lo que les había anunciado y les diga, vamos y sigamos a otros dioses que ustedes no conocen, vamos a rendirles culto, no le hagan caso, porque el Señor su Dios quiere ponerlos a prueba para saber si ustedes lo aman con todo su corazón y con toda su alma. Sigan y honren solo al Señor su Dios. Cumplan sus mandamientos, escuchen su voz y ríndanle culto. Vivan unidos a Él. Y ese profeta o visionario será condenado a muerte por haberles aconsejado rebelarse contra el Señor su Dios, que los libró de la esclavitud a que estaban sometidos en Egipto, y por tratar de que ustedes se apartaran del camino que el Señor su Dios les ha ordenado seguir. Así acabarán con el mal que haya entre ustedes. Si aun tu propio hermano o tu hijo o tu hija o tu esposa amada o tu más íntimo amigo te empuja en secreto a dar culto a otros dioses que ni tú ni tus padres conocieron, como son los dioses de los pueblos que, cercanos o lejanos, los rodean de un extremo al otro de la tierra, no te sometas a sus deseos, ni le hagas caso, ni siquiera tengas compasión de él. No le tengas lástima, ni lo encubras. Al contrario, mátalo, y tú serás el primero en levantar la mano contra él, y después de ti hará lo mismo todo el pueblo. Apedréalo hasta que muera, por haber querido apartarte el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto donde eras esclavo. De esta manera todo Israel lo sabrá y tendrá miedo de volver a cometer una maldad como esta. Si en alguna de las ciudades que el Señor su Dios les ha dado para vivir llegan a saber que que han aparecido hombres que desobedecen a Dios y descarrían a los habitantes de esa ciudad, empujándolos a rendir culto a dioses desconocidos, deberán ustedes investigar bien el asunto, y si resulta que los rumores son ciertos y que se ha cometido entre ustedes cosa tan despreciable, entonces matarán a filo de espada a los habitantes de esa ciudad y a todos sus animales y destinarán a la destrucción todo lo que haya en ella. Juntarán todas sus riquezas en el centro de la plaza y prenderán fuego a la ciudad y a todo lo que le hayan quitado al enemigo, destruyéndolo todo como ofrenda quemada en honor del Señor su Dios. Esa ciudad quedará para siempre convertida en un montón de ruinas y nunca más será reconstruida. No se queden ustedes con nada de lo que haya sido destinado a la destrucción, que el Señor nunca se enojará contra ustedes. Al contrario, tendrá compasión de ustedes y los hará crecer en número, tal como lo prometió a los antepasados de ustedes, siempre y cuando obedezcan al Señor su Dios y cumplan todos los mandamientos que yo les he dado hoy y hagan lo que es recto a sus ojos. Capítulo 14. Ustedes son los hijos del Señor su Dios. No se hagan heridas en el cuerpo, ni se rapen la cabeza por delante cuando alguien muera, porque ustedes son un pueblo consagrado al Señor su Dios. Él los ha elegido entre todos los pueblos de la tierra para que sean el pueblo de su propiedad.
Animales puros e impuros. No coman nada impuro. Esta es la lista de los animales que ustedes pueden comer: toros, corderos, cabritos, ciervos, gacelas, gamos, cabras monteses y toda clase de antílopes. Pueden pues comer todo animal rumiante que tenga las pezuñas partidas, separadas en dos partes, pero no deben comer de los siguientes animales, aunque sean rumiantes o tengan pezuñas partidas: el camello, la liebre y el tejón. Deben considerar los animales impuros porque son rumiantes pero no tienen pezuñas partidas. El cerdo, porque tiene pezuñas partidas pero no es rumiante, deben considerarlo impuro. No coman la carne de estos animales ni toquen sus cuerpos muertos. De los animales que viven en el agua podrán comer de los que tienen aletas y escamas, pero no coman de los que no tienen aletas y escamas. Deben considerar los animales impuros. Pueden comer de toda ave pura, pero hay algunas de las cuales no deben comer: el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el milano y toda clase de halcones, toda clase de cuervos, el avestruz, la lechuza, la gaviota, toda clase de gavilanes, el búho, el ibis, el cisne, el pelícano, el buitre, el cormorán, la cigüeña, la abubilla y el murciélago. Todo insecto con alas será considerado impuro. No deberán comerlo, pero las aves consideradas puras sí podrán comerlas. No coman ningún animal que muera por sí solo, pues ustedes son un pueblo consagrado al Señor, su Dios. Pero se lo podrán dar al extranjero que iba en las ciudades de ustedes. Él sí puede comerlo. Y también pueden vendérselo al extranjero que esté de paso. No cocinen cabritos en la leche de su madre. Instrucciones acerca del diezmo. Cada año sin falta deberán ustedes apartar la 10ª parte de todo el grano que cosechen. De esa 10ª parte de trigo, de vino y de aceite, y de las primeras crías de sus vacas y ovejas, comerán ustedes delante del Señor su Dios en el lugar que Él escoja como residencia de su nombre, para que aprendan a reverenciar siempre al Señor. Y si el Señor los bendice, pero ustedes tienen que hacer un largo viaje para llevar esa 10ª parte por vivir muy lejos del lugar que el Señor ha escogido para poner allí su nombre, entonces venderán ustedes una 10ª parte y el dinero de la venta lo llevarán al lugar que el Señor haya escogido. Con ese dinero comprarán allí lo que crean más conveniente: bueyes, ovejas, vino o cualquier bebida fermentada, en fin, lo que ustedes quieran, y lo comerán allí delante del Señor su Dios y harán fiesta junto con su familia. No desamparen nunca a los levitas que vivan en su población, ya que a ellos no les ha tocado tener su propia tierra como a ustedes. Cada 3 años deberán ustedes apartar la 10ª parte de su cosecha del año y almacenarla en su ciudad, para que cuando vengan los levitas a quienes no les ha tocado tener su propia tierra, o los extranjeros que viven entre ustedes, o los huérfanos y las viudas, puedan comer hasta quedar satisfechos. Así el Señor su Dios los bendecirá en todo lo que hagan. Capítulo 15. El año del perdón de deudas. Cada 7 años perdonarás lo que otros te deban. Este perdón consistirá en lo siguiente: toda persona que haya prestado algo a su prójimo le perdonará lo que le haya prestado. Ya no deberá exigir a su prójimo o a su compatriota que le pague, porque será proclamado el año del perdón de deudas en honor del Señor. Al extranjero le podrás exigir que te pague el préstamo que le hiciste, pero a tu compatriota deberás perdonarle lo que haya recibido de ti. De esta manera no habrá pobres entre ustedes, pues el Señor tu Dios te bendecirá en el país que Él te va a dar como herencia, siempre y cuando le obedezcas y pongas en práctica todos estos mandamientos que yo te he dado hoy. Si el Señor tu Dios te bendecirá, tal como lo ha prometido, y tendrás para prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado. Dominarás a muchas naciones, pero ellas no te dominarán a ti. Si hay algún pobre entre tus compatriotas en alguna de las ciudades del país que el Señor tu Dios te da, no seas inhumano ni le niegues tu ayuda a tu compatriota necesitado. Al contrario, sé generoso con él y préstale lo que necesite. No des lugar
en tu mente a este malvado pensamiento. Ya está cerca el año séptimo, el año en que se perdonan las deudas, y entonces pongas mala cara a tu compatriota que se halla en la pobreza, y no le prestes nada, porque él clamará contra ti al Señor, y tal acción se te contará como pecado. Debes ayudarlo siempre y sin que te pese, porque por esta acción el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas y emprendas. Nunca dejará de haber necesitados en la tierra, y por eso yo te mando que seas generoso con aquellos compatriotas tuyos que sufran pobreza y miseria en tu país. Leyes sobre los esclavos. Si alguno de tus compatriotas hebreos, sea hombre o mujer, se vende a ti como esclavo, solo te servirá 6 años y al séptimo año lo dejarás en libertad. Y cuando lo despidas no lo dejarás ir con las manos vacías, sino que le darás animales de tu rebaño y mucho trigo y vino. Es decir, compartirás con él los bienes que el Señor tu Dios te haya dado. No olvides que también tú fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso ahora te doy esa orden. Pero si tu esclavo dice que no quiere dejarte porque siente cariño por ti y por tu familia y porque lo tratas bien, entonces tomarás un punzón y arrimándolo a la puerta de tu casa, le atravesarás la oreja. De esta manera será esclavo tuyo para siempre. Lo mismo harás si se trata de tu esclava. No te parezca mal dejar en libertad a tus esclavos, pues durante 6 años te han servido por la mitad de lo que le habrías pagado a un jornalero. Además, el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Consagración de los primeros animales machos. Todo primer macho que nazca de tus vacas o de tus ovejas deberás consagrarlo al Señor tu Dios. No hagas trabajar al primer ternerito de tus vacas, ni esquiles al primer corderito de tus ovejas. Cada año los comerás junto con tu familia y delante del Señor tu Dios en el lugar que Él haya escogido. Pero si tiene algún defecto o es cojo o ciego o tiene cualquier otra falta, no lo presentarás en sacrificio al Señor. Lo comerás en la ciudad donde vivas, y todos podrán comer de él, estén o no estén ritualmente puros, como cuando se come la carne de gacela o de ciervo, pero no debes comer su sangre, sino derramarla en la tierra como agua. Capítulo 16. Fiestas anuales. Cuando llegue el mes de Abib, cumplan con la celebración de la Pascua en honor del Señor su Dios, porque fue en una noche de ese mes cuando el Señor su Dios los sacó de Egipto. Durante la Pascua ofrecerán vacas y ovejas en sacrificio al Señor su Dios, en el lugar que Él haya escogido como residencia de su nombre. El animal sacrificado lo comerán con pan sin levadura. Durante 7 días comerán pan sin levadura, que es el pan del sufrimiento, pues tuvieron que salir de Egipto muy aprisa. Así mientras ustedes vivan, se acordarán del día en que salieron de Egipto. En estos 7 días no deberá haber levadura en todo el territorio de ustedes, y de la carne que se ofrece en sacrificio la tarde del primer día no debe quedar nada para la mañana siguiente. No deben ofrecer el sacrificio de la Pascua en cualquier ciudad de las que el Señor su Dios les da, sino únicamente en el lugar que Él escoja como residencia de su nombre. Y deben ofrecerlo por la tarde, al ponerse el sol, que es la hora en que ustedes salieron de Egipto. La carne ofrecida la cocerán y comerán en el lugar que el Señor su Dios haya escogido, y a la mañana siguiente regresarán a su casa. Durante 6 días comerán pan sin levadura, y el día séptimo se celebrará una reunión especial en honor del Señor su Dios. Ese día no deberán ustedes hacer ninguna clase de trabajo. Cuando hayan pasado 7 semanas a partir del día en que comenzó la cosecha de trigo, celebrarán la fiesta de las semanas en honor del Señor su Dios y presentarán sus ofrendas voluntarias según los bienes con que el Señor su Dios los haya bendecido, y harán fiesta delante del Señor su Dios en el lugar que Él haya escogido como residencia de su nombre, junto con sus hijos y sus esclavos, y con los levitas, extranjeros, huérfanos y viudas que habiten en su población. Recuerden que también ustedes fueron esclavos en Egipto, por lo tanto pongan en práctica todas estas leyes. Una vez que hayan terminado de cosechar su trigo y de exprimir sus uvas, celebrarán durante 7 días la fiesta de las enramadas. Alégrense en esta
fiesta junto con sus hijos y sus esclavos y con los levitas, extranjeros, huérfanos y viudas que vivan en su ciudad. Esta fiesta la celebrarán en honor del Señor su Dios durante 7 días en el lugar que Él haya escogido, porque el Señor su Dios los bendecirá en todas sus cosechas y en todo su trabajo, y serán ustedes completamente dichosos. Todos los varones deberán presentarse 3 veces al año ante el Señor su Dios, en el lugar que Él haya escogido. Durante las siguientes fiestas, la de los panes sin levadura, la de las semanas y la de las enramadas, nadie deberá presentarse ante el Señor con las manos vacías, sino que cada uno llevará sus ofrendas conforme a los bienes con que el Señor su Dios lo haya bendecido. Reglas para administrar justicia. Nombren jueces y oficiales para todas las ciudades que el Señor su Dios les va a dar a cada tribu, para que juzguen al pueblo con verdadera justicia. No perviertan la justicia, no hagan ninguna diferencia entre unas personas y otras, ni se dejen sobornar, pues el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de las personas justas. La justicia y solo la justicia es lo que ustedes deben seguir para que vivan y posean el país que el Señor su Dios les da. No planten ningún árbol para honrar a un ídolo, ni lo pongan junto al altar del Señor su Dios. No levanten piedras de culto pagano, pues esto le repugna al Señor su Dios. Y aquí terminamos con la lectura del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado, que Dios los bendiga y espero verlos el día de mañana para otra lectura.